Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Nuevamente un gusto estar con ustedes aquí, por supuesto, por su casa IMEFI TV. Y el día de hoy, como podrán observar, tenemos el panel completo. Me acompaña por este lado derecho el maestro Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Luis, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y por supuesto tratando y sumando en estos temas que siempre son de vital importancia. Muchas gracias, Alex. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Muy buen día, mucho gusto de estar aquí contigo. Gracias, Luis, Alex. Pues también para mí es un gusto volver a estar aquí de nuevo. Bien, pues el día de hoy, amigos, tenemos un tema bastante importante, bastante relevante y se ha hablado mucho de este tema y seguramente ustedes ya lo han escuchado y es un tema específicamente de la discrepancia fiscal. Tenemos un artículo específicamente, Alex, Jessy, el cual nos habla y nos especifica qué podemos entender por discrepancia fiscal. Recordemos, primero que nada, amigos de Educarte Fiscal, que la ley cuando utiliza algún término específico, la misma ley nos tiene que decir exactamente qué es. En caso de que en la ley del impuesto sobre la renta, en este caso estamos hablando, no me diga qué es, puedo aplicar la supletoriedad que me marca el 5 del Código Fiscal de la Federación. Pero en caso de que no existiera en ninguna ley federal, esto me daría una ambigüedad del término y provocaría una interpretación de qué significa esa palabra y obviamente esto da nacimiento a jurisprudencias, tesis aislada, amparo y demás. Pero bueno, antes de eso y de pasar un poco más a fondo, me gustaría, Jessy, Alex, la discrepancia fiscal es muy importante tomarla en cuenta y considerarla porque se considera un delito fiscal. ¿Qué podríamos decir, Jessy, Alex, que sería la discrepancia fiscal? Pues bueno, la discrepancia fiscal viene establecida como tal en el artículo 91 de la ley del ISR, donde nos establece que pues en este caso no pueden ser mayores tus erogaciones que los ingresos que obviamente tú estás declarando ante la autoridad. Porque ¿qué es lo que sucede? De repente vas a presentar tu declaración anual y resulta que presentas una cantidad de ingresos, pero al momento que la autoridad hace la verificación y ahora con lo que es el CFDI, que es el método informativo para la autoridad, pues ahí es donde podemos caer en una discrepancia fiscal, es decir, estoy gastando más de lo que en realidad estoy ganando, ¿no? Luis. Fíjate que algo que acabas de decir muy importante, Jessy, me ayudarás ahorita, Alex, es la parte, hay una palabra muy específica que viene en la discrepancia fiscal y tú la acabas de mencionar, Jessy, que es erogaciones, Alex. Esa es la parte clave en la cual nosotros podemos considerar la discrepancia fiscal. Ya nos dijo la maestra Jessy en términos generales, cuando yo tengo cierta cantidad de ingresos, pero mis erogaciones son superiores, esta diferencia se le llama discrepancia fiscal. Y es lógico, oye, ¿de dónde encontraste dinero? ¿De dónde obtuviste ingresos? ¿O qué pasa que tú puedes gastar más de lo que realmente estás teniendo de ingreso? Entonces, en ese sentido, Alex, la palabra erogaciones, ¿a qué hace referencia? Mira, Luis, la palabra erogaciones es mucho más amplia que la palabra deducciones. Claro. Las deducciones son, valga la redundancia, es la deducción que vamos a hacer a los ingresos para disminuir nuestra base gravable, lo que se va a cuantificar para el impuesto. Y las erogaciones es un concepto mayor, de tal forma que podríamos tener más erogaciones que deducciones. Pero antes de eso, en atención a la pregunta que me hizo a mi amigo Luis, yo quisiera partir de lo siguiente. Todos sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 31 fracción cuarta, nos establece que todas las personas estamos obligadas a contribuir con el gasto público. Y ese gasto público es igual a impuestos. Todos debemos pagar impuestos. Todos. ¿Qué sucede en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas? Dependiendo del capítulo, por ejemplo, salarios no tiene deducciones. Tiene tal vez algunas deducciones personales, perdón. Pero, por ejemplo, actividades empresariales y servicios profesionales tiene ingresos menos costo, probablemente costo de ventas, o en este caso compras, y menos deducciones autorizadas. Y eso nos da una base gravable. Cuando hablamos de erogaciones, estamos hablando de un concepto mucho más amplio. Es decir, pudiéramos tener en nuestra declaración anual ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos deducciones personales, y tenemos una base gravable. Y en base a esa pagamos el impuesto.
Pero ¿qué sucede? La autoridad no se queda con esa declaración anual. La autoridad se allega de más información que en este caso pudieran ser los bancos. El sistema financiero mexicano le informa al SAT a cuánto ascendieron los depósitos de este contribuyente en particular, y el SAT hace un match con sus algoritmos en el cual, a ver, el contribuyente Alejandro me estableció que en su declaración tiene ingresos por 100,000 pesos, pero tiene depósitos por 200,000. Entonces, tiene que haber una razón de por qué tiene, a lo mejor tiene depósitos entre cuentas, a lo mejor tiene préstamos, etcétera, etcétera. Pero cuando pasamos a las erogaciones, y es el concepto que en este momento nos atañe, es precisamente donde la autoridad dice, a ver, chaparrito, ¿cómo es posible que si tienes ingresos por 100,000, tengas deducciones por 200,000? Entonces el SAT dice, yo voy a presumir, yo autoridad presumo que eso es discrepancia. Porque tú estás gastando, no es posible que gastes algo que no tienes. Entonces yo voy a presumir que omitiste ingresos. Exactamente, así de simple, ¿no? Fíjate que en términos generales, voy a tratar de resumir lo que nos dijo el maestro Alejandro. Las erogaciones es toda la salida de dinero que nosotros tengamos. No estamos diciendo si es deducible o no es deducible, Exacto. si nosotros es costo, si es gasto, Inversión. si son inversiones. Entonces la erogación es toda la salida de dinero. Entonces resulta obvio que si nosotros tenemos más salida de dinero es porque tuvimos un ingreso para poder realizar esa salida, si no, mágicamente no va a aparecer ese dinero. Entonces, de acuerdo al 42 del Código Fiscal de la Federación, tiene la autoridad facultades de comprobación, que es precisamente lo que decía el maestro Alejandro ahorita. Dentro de sus facultades de comprobación, la autoridad, recordemos que también el Código Fiscal de la Federación nos marca que las contribuciones son de autodeterminación. Tú solito te las puedes calcular, excepto para reciclo personas físicas, pero para los demás tú solito lo puedes calcular. Pero, ¿qué pasa? La autoridad no queda conforme, no cree ciegamente en nosotros. ¿Por qué? Porque se hace de todo el contorno de las demás cosas que tiene, las facilidades que tiene, dentro de ellas, Jesse y Alex, el secreto bancario. Y ese es muy importante. Por aquí tenemos también un programa que los invitamos a ver, que precisamente platicamos con alguien del sector bancario, del sector de financiero, y nos hablaba precisamente que esto ellos lo tienen que mandar de forma automática. O sea, realmente ni siquiera es que alguien se siente y diga, a ver, de Alex sí lo mandas, de Jesse no, y de Luis tampoco. No, es de manera automática y de manera general que lo están enviando. Y recordemos que a partir del 2022 se hace de manera, 23, perdón, se hace de manera mensual y ya no anual. Entonces de ahí, Jesse, amarran todo para que nosotros tengamos que declarar en su totalidad, porque se considera un ingreso cuando nosotros omitimos realizar esa declaración, ¿no? Y yo creo que es bien importante que obviamente todo lo que acaba de mencionar el maestro Luis y el maestro Alex, pues lo tomen en cuenta, pero finalmente, ¿qué sucede? No sé si les ha pasado que de repente, pues igual, ¿no? O sea, todos los anuncios que hacen para que puedan presentar la declaración anual y que de alguna manera, pues en 5 minutos queda tu declaración. Pero muchas veces tú entras al portal del cliente o del contribuyente para hacer la presentación y resulta que pues ves cuánto es lo que tiene de ingresos. Si en este caso, por ejemplo, es de sueldos y salarios, ven lo que son sus deducciones personales, pero te encuentras con muchos más gastos, con muchos más FDIs que obviamente pues ni siquiera, por un lado no los puedes considerar porque no están, no es una deducción personal en el caso de sueldos y salarios, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues ahí ya tienes una lista de muchos gastos que obviamente pues ya no se contemplan para efectos de la declaración, y que al final del día el CFDI es un medio informativo para la autoridad. Al momento de que tú realizas la declaración y que tienes una serie de gastos o de erogaciones que estás realizando, pero que obviamente rebasan el monto de lo que estás percibiendo, pues ahí vamos a estar en lo que corresponde a una discrepancia fiscal. Y lo que acaba de mencionar el maestro Luis, ¿no? El secreto bancario, hoy por hoy pues ya no existe lo que es el secreto bancario, y también tampoco existe en eso de que es mi cuenta de ahorro. O sea, todas las cuentas que tengamos ante la Comisión Nacional Bancaria, todas. Y una de las reglamentaciones es precisamente enviar la información a la autoridad. Cuando ellos tienen la información que nosotros mismos emitimos por CFDI, que otros les envían también por CFDI, y que aunado a esto tenemos
la opción de que también, no nada más los bancos, los notarios, Alex, Claro. también tienen la obligación de realizar. Cuando nosotros vamos y compramos una casa, obviamente la hacemos ante fedatario público, y el fedatario público, ¿qué creen? También tiene que avisar el movimiento. Cuando nosotros vamos y compramos un automóvil en Lo una mismo. agencia, también la agencia tiene la obligación de estar denunciando los movimientos que se hacen. Entonces, ya no es tan fácil como antes. Antes sí decíamos, no, pues es que puedes ocultar, métele menos, bájale ingresos. Hoy en día esto ya no es posible, ¿no, Alejandro? Fíjate, Luis, que exactamente era el tema que iba yo a comentar. En base a el brazo fiscalizador del SAT, la estructura de fiscalización evidentemente ha mejorado abismalmente, han mejorado sus recursos. Anteriormente, cuando en mis épocas de estudiante y trabajaba en un despacho, pues se tenía que ir a recoger toda la contabilidad al domicilio fiscal del contribuyente, que aquí está el bonche de facturas impresas, que aquí están todas las Cheques. deducciones, que aquí están todos los cheques que salieron. Y era muy común escuchar que los contadores de aquella época, al menos para mí lo fue, que nos decían, tú tráete todo, aquí ya vemos qué es lo que metemos. Ese era lo que se estilaba hacer, ¿no? Me ha tocado ver en la actualidad que estos profesionistas todavía traen esa idea. Sí, ya No son conscientes del problema en el que están metiendo a sus clientes, Claro. porque no los asesoran de forma correcta. Esa forma de pensar de hace 3 décadas, pues ya no es válida, ya no es vigente, y ahorita prácticamente le estaremos echando la soga al cuello a nuestro cliente. ¿Por qué? Ya lo mencionaron la maestra Jessie y el maestro Luis. El SAT tiene los medios idóneos, necesarios para fiscalizar a todo tipo de contribuyente, a todo tipo de persona. Porque precisamente la discrepancia fiscal no solamente va a aplicar a las personas físicas inscritas en el RFC. No, porque luego ese también es una situación. Yo por eso no me doy de alta, porque no quiero tener problemas en el SAT. Pues, ¿qué crees? Que también te estás metiendo en problemas. ¿Qué es lo que quiero decir? La discrepancia fiscal aplica para personas físicas que estén inscritas en el RFC, y también para personas físicas que no se encuentren inscritas en el RFC. Igual aplica para personas que están por salarios, a personas que están en servicios profesionales, a personas que están en actividades empresariales o que están en uso o goce temporal, a lo que nosotros conocemos como arrendamientos. ¿Por qué? Porque la autoridad ya cuenta con los medios electrónicos necesarios para saber, a ver, fíjate, este contribuyente, cuánto fueron sus ingresos, compúnsalo contra lo que nos envió el banco y todo el sistema financiero, porque puede tener no una, no dos, no tres, puede tener muchas cuentas de banco. Y entonces vamos a compulsar cuáles son los ingresos manifestados por él y cuáles son los ingresos que nos está reportando. Que repito, la palabra es presunción. O sea, presunción juris tantum, acepta prueba en contrario, pero la carga de prueba va a ser nuestra. O sea, nosotros debemos informarle a la autoridad en caso de que nos inicie un procedimiento de discrepancia fiscal, de decirle, a ver, mira, esto no me lo juegues como ingreso porque es una transferencia entre cuentas propias, registradas en la contabilidad. Entonces el SAT dice, ok, entonces ya más o menos lo vamos viendo. Pero cuando tenemos erogaciones mayores, es entonces ahí, o sea, ¿a qué me voy? Que no solamente me estoy circunscribiendo a la declaración anual, a lo que nosotros informamos, sino que pudieran incluso allegarse de otros medios, de otros elementos para decir, tú estás gastando más, no me lo estás declarando, esa es otra cosa, pero yo quiero saber por qué no lo estás declarando, y en tal caso, presumírtelo como ingreso, que es lo que quiere, ¿no? A eso, justo Eso es lo que quieren. Eso es a lo que yo quería aterrizar ahorita, Alejandro, gracias por adelantarte. La presunción de ingresos viene en el 56 del Código Fiscal de la Federación y precisamente es eso, se va a presumir un ingreso. Si ustedes se ponen a leer la ley del impuesto sobre la renta en cada uno de los regímenes, ya sea para personas físicas o personas morales, nos habla de una presunción del ingreso. Y la presunción del ingreso es precisamente esta parte, que la autoridad tiene la oportunidad de determinar
determinar, oye, si tú tienes más gastos, significa que tuviste más ingresos, entonces presumo y asumo que tuviste más ingresos, entonces me debes cierta parte de contribuciones porque resulta que sí tuviste más ingresos y tú no me los estás declarando. Por eso la importancia hoy en día de que si se hace un donativo, Alejandro, recordemos que tenemos el 93, fracción 23, perdón, si no mal recuerdo, nos habla de los donativos en línea ascendente y descendente y para el cónyuge que están ilimitados, ¿sale? Cuando se hace a terceros, se tiene solo un tope de 105,000 pesos y fracción, si no mal recuerdo, de acuerdo a las sumas que nos marca en el 93 igual fracción 23. Y sería todo lo que tenemos exento cuando realizamos donativos. Cuando hacemos herencias o legados también tenemos limitantes. Cuando realizamos el préstamo de la tarjeta de crédito, oye, sí, también es importante porque muchas veces es, oye, compra los boletos, oye, sácame un crédito hipotecario, porque yo estoy en buró de crédito. Me llegó a pasar alguna vez, Alejandro, que un cliente estaba con temas de buró de crédito y quería sacar un carro. Obviamente por el tema de buró de crédito a él no se lo daban, le dice a un amigo, oye, ¿tú lo puedes meter? Ah, sí, yo solicito el crédito por ti. Pues resulta que él pagaba 12,000 pesos más o menos por su crédito, pues cosa que el amigo no podía considerar como ingreso. Yo le dije, mira, al final la repercusión es para el amigo. Claro. Entonces él tenía un ingreso superior porque las facultades de comprobación, como ya comentaba en el 42 del Código Fiscal de la Federación, también son por terceras personas y cuando hablamos del 56, perdón, de ingresos, presunción de los ingresos, también me dice que de las que el mismo SAT tenga oportunidad de hacerse válido, o sea, de investigación, Alejandro. Claro. Entonces no nada más es la parte que nosotros tenemos como declaración, la parte que nosotros tenemos como pago de tarjetas de crédito, la parte del banco, sino también, Jessy, cuando tú así compras en la gasolinería, pagas normalmente con tu tarjeta de crédito o débito, eso también cuenta. Sí, Recordemos claro. que ya también las plataformas digitales cobran a través de tu cuenta bancaria de manera directa, o cuando tú las utilizas aunque pagues en efectivo, pues eso también puede la autoridad sumarlo como parte del ingreso. Entonces, realmente es muy complicado que nosotros querramos tratar de omitir un ingreso, y esto, Jessy, me lleva al delito de defraudación fiscal. Sí, en efecto, y pues aquí, como acaban de mencionar, pues la autoridad va a tener en este caso las facultades para poder hacer la comprobación. Y bueno, aquí lo que vamos a necesitar, que una vez que la autoridad de alguna manera nos haga saber cuáles son esas omisiones que obviamente no tenemos, pues vamos a tener un plazo de 20 días para poder dar contestación y para poderle aclarar a la autoridad de dónde provienen esos ingresos. Sí, justo así, Jessy. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, amigos de Educarte Fiscal. Regresamos en un momento, no se vayan. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al taller de CFDI 4.0 que tendremos próximamente en esta su casa IMEFI. Recuerden que la autoridad no da tregua, es época de elecciones, necesita dinero y el mejor medio de recaudación que ha desarrollado la autoridad es a través del CFDI. Ven, te vamos a enseñar cómo darle vuelta a la autoridad emitiendo de manera correcta tus 5 tipos de comprobantes: ingresos, egresos, nómina, traslado y pago. Así es que no te lo puedes perder, te esperamos aquí en tu casa IMEFI. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarlos de manera más atenta a participar en el taller especializado en materia de impuesto al valor agregado aquí en IMEFI. Este curso es bastante interesante porque, entre otras cosas, vamos a distinguir la naturaleza del impuesto, distinguir entre qué es un impuesto directo, qué es un impuesto indirecto, sus características, cómo incide en la economía y obviamente cómo afecta a los contribuyentes. Recordarán que hubo cambios importantes tanto en Ley de Ingresos y en Código Fiscal de la Federación desde 2018 y esos tienen incidencia directa en la mecánica para poder recuperar saldos a favor en materia de impuesto al valor agregado. ¿Correcto? También un aspecto importante a considerar: el tratamiento del IVA en importación.
es claro que hay dos tipos de importaciones, la importación de bienes tangibles y la importación de bienes o servicios. Los bienes que son intangibles obviamente tienen un tratamiento específico y reglas específicas que se deben de cumplir en materia del tratamiento de este impuesto, ¿correcto? Y bueno, pues obviamente de manera general toda la distinción entre los actos grabados y exentos y las particularidades y excepciones que tiene la ley del impuesto al valor agregado, ¿correcto? Bueno, pues los invito a que se inscriban en este curso y van a ver que va a valer mucho la pena. Muchas gracias, les reitero mi nombre, Jorge Briones, y los espero aquí en IMEFI. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. Amigos de Educarte Fiscal, estamos de vuelta aquí en su programas, por supuesto por IMEFI TV. El día de hoy estamos platicando sobre el tema de discrepancia fiscal. Platicábamos de manera muy general, todavía nos faltan muchos puntos por retomar, pero la discrepancia es la diferencia que tenemos de las erogaciones contra los ingresos y decíamos que la autoridad tiene algunas facultades de comprobación de acuerdo a lo que le marca el Código Fiscal de la Federación y que puede optar por terceras cosas. Y algo importante que se nos estaba pasando, Alex, antes de que lo dejemos ir y retomarlo, en el 91 párrafo 2 nos especifica que no todas las erogaciones necesitan un CFDI como tal. Entonces, claro, la contabilidad electrónica no nada más va a ser la única que va a partir para que la autoridad pueda presumir un ingreso hacia nosotros, ¿no, Alex? Sí, mira, es muy importante, Luis. Cuando escuchamos la palabra erogaciones, inmediatamente la asociamos con gasto. Y ese gasto pudiera o no ser deducible, pero esa es otra cosa. Pero cuando hablamos de erogaciones, es el 91 segundo párrafo el que nos dice y nos da la instrucción precisa. ¿Qué debemos entender por erogaciones? Porque en teoría pensaríamos, pues una erogación es como una notita de crédito, ¿no? Algo que compré y que no estoy, o tal vez tenga un CFDI, pero no lo meto a la contabilidad para no caer en discrepancia fiscal. Pero vean, y lo voy a leer, son 2 líneas y me voy a permitir, ¿qué se considera o qué considera la autoridad erogación? Que es el concepto que precisamente nos mete en discrepancia fiscal. Dice, para tal efecto se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, aquí me detengo, cualquier persona física, independientemente de en qué capítulo esté tributando y si esté o no inscrita en el RFC. Las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de crédito. Así pues, la importancia que debemos de considerar erogaciones. Vean pues la magnitud de lo que estamos leyendo. Depósitos en cuentas bancarias también se consideran erogaciones. Y las inversiones financieras y las tarjetas, lo que depositamos en tarjetas de crédito, también se consideran erogaciones. Entonces, pues, cuando decimos, no, ya no voy a hacer como antes que me decían, tú factura todo y yo veo que meto. No, ya no. Ahora lo que voy a hacer es que no voy a pedir factura. Ya no voy a pedir CFDI y ya no caigo en discrepancia. Espérame, chaparrito, pero estás pagando tu tarjeta de crédito. claro. O ingresas dinero. O ingresas dinero o haces inversiones. Entonces, el SAT va más allá. Ya no se queda. Recordemos que la contabilidad en cuestiones de normas de información financiera registra operaciones, no registra CFDIs, ni de ingresos, ni de gastos, ni de deducciones. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Que el término es mucho más amplio, ¿no? Fíjate que ahí, Alex, acabas de dar con un juego de palabras. Yo decía, es toda la salida de dinero, la erogación.
Pero de acuerdo a lo que tú comentas ahorita con el segundo párrafo del 91, y tienes toda la razón, la erogación no es como tal nada más la salida, Claro. sino también la inyección Exacto. que nosotros hacemos. Y qué bueno que lo puntualizas. Cuando nosotros hacemos inyección, ingreso, resulta que también lo considera una erogación la autoridad fiscal. Y Entonces, es por eso que cuando se presenta la declaración anual es nuestro deber informarle a la autoridad sobre esos ingresos que obviamente de alguna manera pues son o donativos o herencias, porque Préstamos. Son esos informativos. depósitos exactamente forman parte de estas erogaciones si no las informamos a que la hay autoridad. una limitante, bueno, Claro. una límite, ¿no? Jessy nos dice superiores a 600,000 pesos. exactamente. Yo recomendaría, oye, tuve un préstamo de 300,000 pesos, Alex, ¿lo metes o no lo metes en tu declaración anual? Yo Yo sí lo metería. Yo también, porque es informativo, a final de Exactamente, cuentas. no o me sea, pegue nada, al final lo voy a estar no voy a pagar pagando más. nuevamente. La autoridad me da la oportunidad, te dice, si tú tienes donativos, premios o herencias superiores a 600,000 pesos, tienes la obligación, pero no te dice, si no son mayores a 600, No no los lo puedes- hagas. exacto. Entonces, como recomendación, yo les diría, así sean 100 pesos, obviamente lo mejor es solventar todo. ¿Qué sería solventar todo? Sabemos, Jess y Alex, también que hay ingresos en muchas familias mexicanas y estamos hablando de 50,000 millones de dólares de manera anual sobre las remesas que se reciben de los connacionales de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros tenemos ingresos de 50,000 millones de dólares, es lo que comenta el maestro Alejandro, no hay como tal, Alex, un CFDI que ampare ese Exacto. ingreso. Claro. Jessy, yo no estoy metiendo ese ingreso, yo no lo estoy inyectando, lo inyecta alguien allá. Allá obviamente sabemos que no paga impuestos porque las personas de allá tendrían derechos y tuvieran que pagar los impuestos. Entonces obviamente en Estados Unidos no les conviene que ellos paguen impuestos porque absorberían derechos de pensión, derechos de seguridad social y demás. Entonces, en ese sentido, ¿a qué voy? Cuando tenemos ese tipo de ingresos, también tenemos que solventar que es un donativo o que es para alimentos, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia, y obviamente que la otra persona también guarde el ticket del depósito, ¿no? Claro. Y si de lo contrario, pues puedo decir, oye, pues es que es una remesa del otro lado, cuando realmente no tengo la materialidad. Recuerden que también existe el 5A del Código Fiscal de la Federación que me habla la razón de negocios y materialidad de las operaciones. Entonces, cuando hablamos de la materialidad de las operaciones es que exista un contrato, exista todo lo que ampare que realmente están sucediendo las situaciones y los actos jurídicos, ¿no? Y también tendremos que considerar, ¿no?, que dentro de esos ingresos están los ingresos exentos y los no objeto, ¿no? Entonces, que obviamente pues tendríamos que estar revisando para poder hacer en la presentación de la declaración, pero como acaba de mencionar el maestro Luis, pues tener en cuenta todos esos elementos y tener el soporte para en caso de que estuvieran las facultades de comprobación por parte de la autoridad, pues tener toda esa documentación comprobatoria que amparen esos depósitos. Yo ¿no? quiero tomarme un minuto para hacer esta reflexión. Cuando he dado clases con mis alumnos y estamos haciendo el registro contable de un gasto, pago de papelería, cargas a gasto, cargas a IVA acreditable y abonas a bancos. Es una salida, eso es un gasto. Pero cuando hablamos de erogación y leemos el segundo párrafo del 91, nos dice depósitos en cuentas bancarias. Claro. Y mis estudiantes me dicen, pues ¿qué no cuando se deposita es un ingreso? O sea, entonces, ¿por qué la ley me dice que es una, Es lo que te es decía una del juego de erogación? palabras. O sea, efectivamente, pero incluso pues, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que incluso las personas que a esto nos dedicamos tenemos que identificar el concepto para efectos contables y para efectos fiscales, ¿no? Y de alguna manera también nos termina siendo como que, o sea, ¿cómo que los depósitos son erogaciones? Ah, bueno, pues para efectos fiscales el SAT presume que ese depósito es un ingreso. Gracias. Y primero te dice, es una erogación y después es discrepancia, ¿no? En ese sentido, ¿para qué? Para que me determinar de forma presuntiva un impuesto omitido, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Unos pues, ingresos omitidos que por los Sí. cuales no estás pagando las contribuciones. Exacto. Y bueno, ya en Un ese ingreso caso omitido. la autoridad nos pudiera determinar un crédito fiscal una vez que no se hagan las aclaraciones respectivas con respecto a esos ingresos omitidos, que obviamente, como lo acaba de mencionar el maestro Alex y Luis, pues obviamente son erogaciones
que se están realizando y que obviamente no estamos contemplando dentro de nuestra declaración. Entonces es importante considerar, porque una vez que nos llega una autodeterminación por parte de la autoridad, contamos con 20 días para poder hacer las aclaraciones respectivas. Si no se hacen, pues entonces ya estaríamos donde la autoridad nos va a determinar un crédito fiscal y pues bueno, ya estaríamos ahí con multas, recargos y todo lo que corresponda. Es ¿no? precisamente eso es a lo que iba, Jessy. O sea, ¿qué sucede? Inicia el procedimiento de discrepancia fiscal a la autoridad y nosotros ofrecemos pruebas. Pero el SAT dice, no veo, no entiendo, no me interesa y no son, para mí, no son fehacientes, ¿no? Entonces, en teoría ya nos fincaría un crédito. Sí. Bueno, no en teoría, mejor dicho, nos fincaría el crédito, el cual es susceptible para interponer medios de defensa. Sí, claro. Si a nuestro juicio la autoridad no está sustentando correctamente las pruebas que estamos aportando. Pero siendo un poco honestos, un poco autocríticos los contribuyentes, en el sentido de, yo le ofrezco las alternativas a mi cliente. De tal forma que, pues a lo mejor yo conozco ciertos pecadillos que tiene ahí el contribuyente y que sabemos que en una revisión, pues eso la autoridad no lo va a observar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Habría que evaluar si realmente vamos a interponer los medios de defensa o decimos, pues, ya me agarró la autoridad y a ver, pues, ya le pago, ¿no? O sea, sí, claro. hay que, todo es una evaluación de riesgo, ¿no? Es que al final, Alex, creo que nosotros, mira, para mí, yo igual en las clases que imparto, les digo que la parte fiscal es como la vida misma, Alejandro, ¿no? Al final, tú sabes cómo es tu amigo, tú sabes cómo es tu pareja. El peleonero. Exactamente. El gorrón. Tú lo conoces. Pueden hablar mal de tu amigo, pero no quieres que hablen mal de tu amigo, aunque tú sepas que sí es esa persona. Tú ya sabes, ¿no? Ni cómo defenderlo y aún así tú lo quieres defender. Lo mismo sucede en la parte fiscal. Tú tienes a tu cliente, tú sabes que tu cliente no se ha confesado al 100% contigo, o tú sabes que lleva ingresos por fuera, o tú sabes que hace movimientos ahí medio extraños sin CFDI, o no sé, realmente, o a veces ni sabes, Alejandro. No, porque a veces, ¿no? ¿qué sucede? Que te dicen, hazme mi contabilidad, ¿no? Y tú, bueno, sí necesito esto. Y no te mandan nada. Y te mandan sus estados de cuentas, te mandan su información. Ajá. Ah, pero después resulta que no tiene nada más una cuenta bancaria. Sí. Ya te vienes enterando 1 o 2 años que tiene, porque ya ves los movimientos y dices, bueno, aquí aparece que tiene ella, ¿no? una tarjeta de crédito, una departamental, Pero voy a lo mismo, Jessy, tú ya te diste cuenta que no te está dando todo, a eso me refiero. Por eso digo, el fiscal es como la vida misma. Tú ya sabes cómo es tu pareja, tu amigo. Tú ya sabes cómo es tu cliente, tú lo sabes, o sea, a pesar de que la persona, desde que tú le pides las cosas y está espantado y te dice, sí, aquí está todo, a cuando, no, nada más te mando la hoja de la carátula del estado de cuenta, no, es que necesito todos los movimientos, no, ¿y para qué cuando te empiezan a cuestionar, Jessy, ya tú te das cuenta que, bueno, pues... Como que te van dando la información, ahí te la voy soltando, o sea, no se dan cuenta que estamos de su lado. Claro. No se dan cuenta que somos nosotros las personas que necesitamos conocer la información a detalle para poder darle la mejor asesoría. No sé ustedes, chicos, a mí me ha tocado ver balanzas de comprobación que en las cuentas de ingreso dice ingresos sin factura. O sea, pero sí soy fuerte. Son cosas que dice uno bueno, pues ahí está. Más bien otros ingresos. En el código agrupador. Ajá. Dice gastos no deducibles. Sí. Y cuando la técnica contable nos dice que debemos de distinguir un gasto no deducible. No si tú pagas la luz y no está a tu nombre, pues se va a luz y en papeles de trabajo lo tendrás que identificar porque en conciliación lo vas a identificar como no deducible contable no fiscal, ¿no? Exacto. Pero no, o sea, así como les digo pues la del SAT también tiene varias, o sea, no solamente los contribuyentes se equivocan, ¿no? Dicen, pues es normal, hay cosas que yo no facturo, pues en mi balanza lo voy a registrar en ingresos sin factura, ¿no? Entonces... y yo, por ejemplo, a mí me han tocado ver clientes que de repente, pues te mandan sus estados de cuenta y dices, bueno, esto sí coincide, pero hay depósitos que
pues no sabes ni de qué, ni cómo, otros ingresos, pero lo acumulas, o sea, Ajá. y esto pues de alguna manera vas a evitar que en algún momento la autoridad venga y le diga, oye, me estás omitiendo, no, pues estoy contemplando la totalidad de los Pero ingresos. fíjense, ¿no? la importancia que están diciendo ahorita los dos. Jessy dice, yo amparo todos esos ingresos que no sé de dónde son y los acumulo y los hago ingreso y pago realmente las contribuciones por esos ingresos. Pero, ¿qué pasa? No nada más esos ingresos fungen. Imagínate, Jessy, yo tengo una clienta que le mandaban depósitos de remesas y era un primo, o sea, ni siquiera alimentos, donación, nada. Y le mandaban, estaba construyendo el primo aquí en el Estado de México y le mandaba, creo que 50,000 pesos mensuales, Jessy. Si nosotros lo acumulamos, así fue creo que durante 6, 8 años, si nosotros acumulamos esa parte y esta señora nunca nos dijo que tenía una cuenta de ese tipo, hasta que otra clienta nos dice, no, sí, como mi amiga tal que recibe de su primo. Ay, espérate, ¿cómo? Sí, no, pues es que está recibiendo y están construyendo los condominios de la casa, de la calle de no sé dónde. Y hasta ahí fue que nos enteramos y dijimos, oye, ¿cómo puede ser posible si nos llega una revisión? Pues nosotros seríamos también responsables. Recordemos que la parte contable vamos de la mano ya con el contribuyente. Pero bueno, para no salirnos del tema y retomar un poco más la parte No, pero es importante, Luis. O sea, sí es importante porque son cosas de la vida real. Sí. Ahí te va otra. Aquellas personas que prestan su tarjeta de crédito. Sí. Sí. O sea, oye, compadre, oiga, comadre, présteme su tarjeta porque voy a sacar una televisión. Pues es que ya ve que yo soy bien pagadora o no pago, entonces más bien por eso no me dan mi tarjeta. Sí, comadre, tenga mi tarjeta, se la presto para que usted compre sus cosas. Sí, eso es muy delicado. Y eso lo va a presumir la autoridad como una erogación. Tan común que es el ejemplo que estaba mencionando Luis, ¿no? O sea, me van a mandar un dinero, pero no tengo cuenta bancaria, entonces no me hace favor de que le depositen y ya me da el dinero. Sí, Entonces, no, bueno. fíjate, cosas tan cotidianas, tan comunes, tan de la cotidianeidad, que nos pueda meter en problemas, ¿no? No, y que lo al final sabemos. del día luego viene el contribuyente y te dice, oiga, es que me llegó esto de Hacienda, ¿no? El formato de Hacienda te dicen, oye, detectamos que, Diferencias, o detectamos que percibiste depósitos en el banco tal, en el banco tal, en el banco tal, en tal mes, me debes tanto de ISR, ¿no? Sí. O sea, no sé si les ha tocado. Y contador, Sí. tú tienes la culpa, ¿no? Porque tú llevas mi declaración. Ah, Prácticamente sí. nos echan la culpa a nosotros sí. cuando realmente yo les digo desde un principio, es que yo soy tu confesor, a mí me tienes que decir, así compres un chicle, a mí me tienes que avisar, a lo mejor no va a ser deducible, pero yo tengo que tener conocimiento de en dónde quedó ese dinero. De lo contrario, pues para mí yo lo voy a considerar como un ingreso por términos de defraudación fiscal, Alejandro. Recordemos Claro, para que protegerlos. exactamente, la discrepancia fiscal, a partir de ahí nace la defraudación fiscal y por defraudación fiscal hasta la cárcel podemos ir a dar. Entonces es importante, recordemos que el delito de defraudación fiscal ya es equiparable, mi Alex, y eso indica que pues ya es cárcel. Entonces al ser cárcel ya no nada más es una multita por ahí de unos cuantos pesos. Digo, lo mejor sería, pago mi contribución y ahí muere y ya ahí quedamos. No, realmente es ¿qué es lo que pasa realmente, amigos? Como se está haciendo un delito de omisión de ingresos y evasión de contribuciones, obviamente faltamos a lo que dijo Alejandro, el 31 fracción cuarta de contribución al gasto público. Oye, sí estás contribuyendo, pero no en la totalidad que lo tendrías que hacer, o a lo mejor ni siquiera estás contribuyendo, o a lo mejor ni siquiera te inscribiste. Pues la autoridad tiene facultades para inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes, para hacerte el recálculo, para hacerte revisiones de gabinete, para hacerte revisiones electrónicas, para determinar los impuestos que le debes, y obviamente esto conlleva a muchísimas implicaciones. Ya lo dijo también la maestra Jessy: multa, recargo, actualización, y ahorita se los comento yo también, cárcel. Sí, bien lo mencionas, Luis. Recordemos que el título cuarto del Código Fiscal de la Federación es una mini ley penal que nos habla de los delitos fiscales. Entonces, evidentemente son cosas que debemos de tener muy precisas, muy claras, si somos personas de negocios, si somos personas que nos dedicamos a alguna actividad económica formal o informal, inclusive, por supuesto, debemos de ser cautos y estar conscientes, decía mi abuelita, bendita ignorancia, pero a estas alturas ya no es bendita ignorancia, porque al contrario, esa ignorancia nos puede meter en problemas de privación de la libertad. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta este tipo de conceptos a efecto de tener claro cuáles son los posibles riesgos si estamos cayendo en estos supuestos, ¿no?
O sea, Sí. creo que es importante. Sí, y no solo eso, Alex, recordemos que también ya tenemos la ley PRIORPI, el antilavado de dinero, en términos generales, y justo el delito de defraudación fiscal también se va con la de antilavado de dinero, la de lavado de Así es. dinero, perdón. Entonces, no nada más estamos en defraudación fiscal, sino también cuando entramos en temas de lavado de dinero, pues ya estamos hablando hasta de otros temas más escabrosos, ¿no? Y así no Así nada más es. es la ocultación del ingreso, sino, a ver, ¿y de dónde obtuviste ingresos si me estás diciendo que tu facturación es tanta, si tus ingresos son tantos, entonces te dedicas a otra cosa que yo no sé, a otra cosa que no se presta precisamente a ingresos de especulación comercial, sino pues más fuertes, ¿no? A eso me refiero. Sí, Jessy. sí. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, llegamos al final de una emisión más. La verdad me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Sus últimos comentarios, Jessy, por favor. Pues bueno, es importante que consideren todos estos puntos que acabamos de mencionar y pues bueno, el hecho de presentar una declaración anual no es que nos lleve 5 minutos como realmente pues lo mencionan. A veces hay que analizar la información y hay que ver a detalle qué tenemos que considerar, qué no tenemos que considerar, a efecto de poder evitarnos sanciones o en este caso incluso hasta llegar a la cárcel, ¿no? Entonces, pues es importante que contemplen todos estos puntos, que yo creo que pues no nada más es para aquellos contribuyentes que están inscritos en el RFC, sino es en general para todos. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Alex, por favor, tus comentarios Sí, al Luis, respecto muchas del tema. gracias. Por supuesto, primeramente darles la gracia por darles las gracias por la invitación. Por supuesto, a ustedes también por acompañarnos a una emisión más. Y yo me despido con este comentario. Cuidemos lo que la ley considera erogaciones. Estamos hablando de depósitos en nuestras cuentas, de inversiones en nuestras cuentas y de pago de tarjeta de crédito en nuestras cuentas. Estemos o no inscritos al RFC, son conceptos, son movimientos que debemos de tener claros a efecto de que evitemos que podamos caer en discrepancia fiscal. Un gusto para mí como siempre. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. Me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, amigos, así llegamos a al último horario, a la última emisión de su programa Educarte Fiscal. Todo un gusto haber estado con ustedes. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.